Bienvenidos hermanos a la segunda clase, el segundo módulo de Teología Sistemática 2. Hoy vamos a ver el tema de la parte inmaterial del hombre. Pero vamos primeramente a Dios en oración. Padre bendito y santo, te encomendamos, Señor, nuestra causa en tus manos. Danos entendimiento. Danos espíritus dóciles, Señor, que recibamos con humildad y paciencia la palabra implantada y que ésta haga la obra, Señor, para lo cual tú la has enviado. Que no sean solamente conocimiento y tampoco solo información que acumulemos en nuestras mentes, sino que tu palabra, Señor, tenga un efecto transformador en nuestra forma de vivir cada día y que nos capacite, Señor, para enseñar también a otros. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar de la antropología bíblica. Cuando hablamos de antropología, pues hay varias disciplinas que tratan este tema. Entre ellas, en las áreas de la ciencia como la biología, que ve al hombre simplemente como una criatura viva, un ser vivo más, y se estudia desde el punto de vista biológico. También la antropología se estudia desde el punto de vista arqueológico y es probablemente el tema más popular o más conocido con el que relacionamos la antropología, el estudio de los ancestros del hombre, sus orígenes en cuanto aquí en la tierra. Pero la Biblia también habla de la doctrina del hombre y por lo tanto a esta disciplina la llamamos antropología bíblica porque es el estudio del origen y composición o constitución del hombre, pero visto desde el punto de vista bíblico, lo cual también es una ciencia, porque una ciencia, como ustedes saben, es el conjunto organizado, normado de información, datos, conocimiento sobre un tema cualquiera. Esa es la definición normal de ciencia. Por lo tanto, la antropología teológica es una ciencia. Bien, vamos a hablar de la parte inmaterial del hombre, ya que en la clase anterior estudiamos el asunto del origen del hombre y de toda la creación, pero enfocado un poco más al hombre. Vamos a hablar de la parte inmaterial. Como punto de partida vamos a leer Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces notamos en este versículo tres cosas. Primero, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa es su composición material. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Pero luego sopló en su nariz aliento de vida. Y como vamos a ver más adelante, esta palabra ruach, de aliento, significa tanto el aliento que sale de la boca como también el espíritu, la parte espiritual del hombre o de cualquier ser vivo. Y al soplar Dios, entonces, aliento de vida o de comunicar Dios su espíritu para transmitirle vida al hombre, el hombre se constituye, se convierte en un alma viviente, o como dice la versión antigua, en un alma viviente. En nuestra versión 60 dice en un ser viviente. Muy bien, debido a esto, entonces,
todo mundo está de acuerdo de que el hombre está compuesto tanto de una parte material y de una parte inmaterial. La parte material es bastante obvia, es el cuerpo del hombre. Pero en lo que aún teólogos creyentes, evangélicos, confiables, no se ponen de acuerdo es en si el hombre es un ser creado en forma tricótoma o dicótoma. Dicótoma queriendo decir que tiene solamente dos partes, o tricótomo que tiene tres partes. Esto se traza hasta la filosofía griega, en el tiempo de los filósofos griegos. Platón, por ejemplo, creía que Platón tiene un alma inmortal, no creada, y un cuerpo corruptible. Y por lo tanto, al morir, el alma vuelve a Dios en la muerte. Y Aristóteles añadió un poco a esta idea de Platón, en la que por lo menos él diferenció entre el alma animal y el alma espiritual, y coincidían en la parte material, el cuerpo del hombre. Sin embargo, esta dicotomía griega no es bíblica, porque nosotros sabemos que el destino del hombre o el destino del alma no necesariamente es volver a Dios, sino dependiendo de si es salvo o no, irá a la gloria con Dios o irá al infierno. Pero de ese asunto vamos a hablar más adelante en esta clase. La dicotomía bíblica sí establece que el hombre es dicótomo, que tiene parte material y parte inmaterial, y que cuando en la Biblia habla de alma y espíritu, en realidad deben de tomarse como sinónimos, que no son dos partes diferentes. Por lo tanto, el hombre está compuesto de cuerpo, la parte física, y alma o espíritu, como le quiera llamar, a fin de cuentas es lo mismo, para los que sostienen la posición de dicotomía. Mientras que los que sostienen la teoría o la opinión de tricotomía creen y creemos, pues yo me incluyo entre ellos, que el hombre está compuesto en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y hay bases para las dos posiciones, pero como vamos a ver aquí, al ver algunos versículos, yo les voy a decir por qué yo me inclino a la posición de la tricotomía del hombre. Primero, si echamos un vistazo otra vez a Génesis 2:7, aquí dice que Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo. Y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y la palabra aliento y espíritu, como ya dije, se refiere a lo mismo. De modo que, ya que el espíritu de Dios es lo que transmite, lo que comunica vida, por lo tanto, el hombre recibe su vida, recibe su parte inanimada de parte de Dios. Pero si leemos el resto del versículo, dice, y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra ser viene de la palabra hebrea nefesh, que quiere decir tanto alma como ser. Se traduce de ambas maneras en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo significa una, cuándo significa otra? Y ya veremos eso, porque la palabra alma o nefesh a veces se refiere al ser en total del hombre. Por ejemplo, en Ezequiel 7:18, el alma que pecare, esa morirá.
Y no se refiere estrictamente solamente al alma, se refiere a el ser completo. Y muchos otros versículos que hablan de eso. Por lo tanto, Génesis 2:7 es un pasaje clave, fundamental para entender si es que hay diferencia, y si ustedes llegan a otra conclusión está bien, no hay problema, pero si es que hay diferencia entre alma y espíritu, y que por lo tanto el hombre es tricótomo porque tiene cuerpo, espíritu y alma. El alma representa, como ya sabemos y como se ha interpretado tradicionalmente, como el asiento de las emociones del hombre, la parte que se pierde o se salva eternamente del hombre. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 49:8, porque la redención de su vida, y aquí la palabra detrás de vida es nefesh, y bien se podía haber traducido alma, porque la redención de su alma es de gran precio y no se logrará jamás. Ahora, volviendo al asunto del espíritu. El espíritu es la vida que viene de Dios, y es el mismo espíritu, neuma en griego, ruach en hebreo, que la Biblia utiliza para referirse al aliento que sale de la boca de Dios para inspirar las escrituras, como en 2 Timoteo 3:16, o como en Génesis 1:2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o también en el juego de palabras, por así decirlo, de la plática que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, cuando dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Neuma o neumatos. Y luego dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del espíritu. Y ahí en ese juego de palabras, viento y espíritu, está hablando de la misma palabra griega, neuma o neumatos. Y es lo mismo a través de todo el Antiguo Testamento. Job 33:4 dice, tu espíritu me formó, que quiere decir que con el espíritu, el aliento, el espíritu de Dios es el que da vida, y esa misma acción es la que vemos en Génesis 2:7, que sopló Dios aliento o espíritu de vida en el hombre. Leemos, por ejemplo, en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, cuando el cuerpo sale del hombre, se acaba la vida física. Así también la fe sin obras es muerta. Leemos algo similar en Eclesiastés 12:7, cuando dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, en ese famoso pasaje de acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, porque de ahí fue tomado el hombre, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando muere el hombre, el cuerpo vuelve a la tierra, se descompone otra vez, aunque habrá resurrección, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que es la parte inanimada del hombre que creemos que se salva o se condena eternamente, esa es la que sigue viviendo por la eternidad. Ahora bien, la Biblia hace distinción entre alma y espíritu, y yo sé que se utiliza a veces en forma sinónima, alma, espíritu, y a veces corazón o mente, para referirse a todo el ser o a la parte inmaterial del ser, o para referirse a la parte intelectual del hombre, su alma, pero también hace diferencia. Y unos de los pasajes tradicionales que se usan para eso son, por ejemplo, Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, los dicótomos creen que espíritu y alma es lo mismo. Si es lo mismo, entonces ¿por qué aquí la Biblia se toma la molestia de especificar que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne y penetra hasta partir el alma y el espíritu? Si es lo mismo, ¿qué caso tiene repetir lo mismo? Mientras que si vemos los otros pares de sustantivos que se mencionan aquí, por ejemplo, las coyunturas y los tuétanos no son sinónimos. Si el alma y el espíritu son sinónimos, entonces pensaríamos que coyunturas debería de tener otro sinónimo viniendo detrás de él, y no, menciona tuétanos. Los tuétanos, la médula ósea, es algo completamente diferente a las coyunturas. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esas dos acciones podrían considerarse también hasta un cierto punto sinónimos, pero vemos que ni siquiera esos son sinónimos tampoco. Otro pasaje típico que utilizamos o que encontramos en la Biblia que hace distinción de alma y cuerpo es 1 Tesalonicenses 5:23, en la bendición apostólica o la despedida apostólica. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser entero del alma consiste en espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, si espíritu y alma fueran sinónimos en toda la Biblia, porque concedemos que sí lo son en muchas partes de la Biblia, ¿por qué en pasajes como este se mencionan las dos si no hubiera diferencia entre ellos? Entonces, esta es la posición de tricotomía, y por supuesto hay cientos de pasajes que podríamos estar comparando, y se puede elaborar el caso y sustentar el caso a favor de la dicotomía y a favor de la tricotomía bíblicamente. Pero yo les estoy compartiendo aquí básicamente las conclusiones de por qué yo personalmente me inclino a la posición de la tricotomía. Ahora, sin embargo, ha habido quienes han querido hacer un paralelismo entre la Trinidad y la tricotomía del hombre. Yo creo que no se puede hacer. Podríamos comparar, por ejemplo, como muestra aquí la gráfica, el espíritu nuestro se puede comparar con el espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo, porque si Dios es una Trinidad, el hombre es una Trinidad. No necesariamente. Podríamos compaginar o hacer un paralelo entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Pero, ¿y el alma? Bueno, algunos lo han querido equiparar con Dios Hijo. Podríamos decir, en un sentido, ¿verdad? El Señor Jesucristo padeció, su alma estaba afligida, quizás estirando un poco, extendiendo un poco el significado de algunas de esas etapas o eventos de la vida del Señor Jesucristo. Podríamos deducir que el alma representa al Hijo, a Dios el Hijo. Pero, ¿y el cuerpo? ¿Con quién lo vamos a comparar? ¿Con Dios el Padre? Es el único que queda de la Trinidad. Obviamente no podemos hacerlo porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Y aunque a través de los libros de teología para este módulo hablan con extensión acerca de dónde está la semejanza y la imagen que tenemos de Dios, y se habla extensamente de que es una semejanza espiritual, no necesariamente corporal, aunque alguno de nuestros autores, me parece que es Grudem, dice que sí podemos hacer una comparación
del cuerpo del hombre con Dios, porque en la Biblia se habla de cierta manera en una forma antropomórfica en relación a Dios. Pero eso es solamente para que nosotros podamos entender cómo es que puede ver Dios, escuchar Dios, cómo puede manejar, producir con sus manos cosas. Sería muy difícil concebir esos conceptos si no le atribuyéramos a Dios formas de cuerpo humano, que no las tiene. Bien, hay otra posición que se llama monismo, y esto es la creencia de que en realidad el hombre ni es dicótomo ni es tricótomo, que en realidad el hombre es un solo ser, que existe mientras existe el cuerpo, y en su cuerpo puede tener esta habilidad de existir, pensar, decidir, tener voluntad, sentir, esa parte inanimada, inmaterial del hombre. Pero que al morir ahí se queda todo, ¿verdad? Ahí muere y el hombre queda allí inerte y se termina su existencia. Por supuesto que esto no es una posición bíblica. Tenemos abundante evidencia bíblica de que el hombre sigue viviendo, y esa es la razón de que Cristo vino a la tierra, y ese es el fundamento del evangelio que predicamos. Un pasaje bien famoso, por citar algunos solamente, Filipenses 1, donde Pablo dice, versículos 23 y 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Obviamente los versículos anteriores son bien conocidos también, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, lo cual pues habla pues de la verdad, el hecho de que el hombre vive, sigue existiendo, no en forma corporal, pero sí en forma espiritual, en el aspecto del alma, como creemos nosotros los tricótomos. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos del uso de estos términos que se le da en la palabra de Dios. Si lo quieren ver en mayor detalle, les recomiendo que vayan a los libros de texto, tanto la teología sistemática de Ryrie o la de Gruden. Pero vamos a ver algunos de estos términos. La palabra alma, como dije, en hebreo es nefesh, y en griego es psuke o psique, de ahí viene la palabra psicología. Pero no nos dejemos influenciar tanto por el concepto mundano, digámoslo así, que le da el mundo al concepto del psuque o psique. Y digo psuque o psique porque lo que la letra en el alfabeto español que llamamos Y, en realidad se pronuncia como U, aunque nosotros la pronunciamos como la I latina, y de ahí viene, como dije, la palabra psicología. Pero muchas otras palabras que tienen la Y son transliteradas con la letra U y se pronuncia como U, aunque en algunos casos, como ya dije, se pronuncia con la I latina. Pero ya sea nefesh o psuque o psique, significan lo mismo. Es esa parte es esa parte inanimada del hombre, la parte que lo habilita a pensar, a razonar, la parte que involucra actos movidos por la voluntad, su capacidad pensante. Pero va más allá del concepto griego filosófico de
pienso, luego existo. La psique, o la psique del alma del hombre va mucho más allá de simplemente una actividad cognoscitiva intelectual. Es el área en donde se asienta el pecado y que nos lleva cautivos y nos condena a la perdición. Y es por eso que se habla de la salvación del alma y el valor del alma. Es lo que vemos a través de toda la palabra de Dios. Vemos un par de versículos rápidamente en relación a esto. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿Es estrictamente a las almas o se refiere a las personas en general? Porque en la resurrección resucitaremos con cuerpos incorruptibles. Bueno, es ahí donde entra la dificultad para especificar si el alma es diferente del espíritu o no, porque a veces se refiere a todo el ser. Otro ejemplo, casi igual, y también en Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, esta es la parte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y hay una referencia a esta parte inmaterial del hombre que se salva o se pierde. Leemos, por ejemplo, en Marcos 8, acerca de aquel hombre que mandó construir sus graneros mucho más grandes y le dijo a su alma: muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? En fin, esa es la parte que se salva del ser humano. El espíritu, como dije ya, en el Antiguo Testamento, en hebreo es la palabra ruach, y ustedes la van a ver escrita con H, porque en el idioma inglés la H suena como la J en español. La correcta transliteración de la palabra, del término, debería ser con J, ruach, porque se menciona así, se pronuncia así. Mientras que en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es neuma o neumatos. ¿Y por qué cualquiera de las dos? Por la cuestión de el idioma griego tiene declinaciones, dependiendo si el sustantivo se usa como sujeto de una oración, si se usa como un agente ablativo, en fin, tiene diferentes terminaciones y puede aparecer como neuma o neumatos o neumáticos, que quiere decir espiritual también. Y vemos estas palabras utilizadas en muchas partes. Ya mencioné algunas hace un rato, pero aquí tenemos otras. Por ejemplo, 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí habla literalmente también de que así como el alma puede ser contaminada, condenada, también el espíritu puede ser contaminado igual que la carne. Pero aún así, como he venido diciendo, es el alma, la parte que se salva o que se condena del ser humano. Y podríamos ver muchos otros ejemplos. Ya cité 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y en Teología Sistemática 1 hablamos ampliamente sobre este pasaje,
refiriéndonos que la palabra theonestus, que en griego es una sola palabra, en español se ha traducido en 3 palabras, que toda escritura ha salido del aliento de la boca de Dios. Y sea como lo quieran ver o interpretar, es un solo término, y la palabra aliento tiene que ver con el espíritu, lo cual ese pasaje pues habla de la labor del Espíritu Santo de inspirar las escrituras. Así como en la creación, el Espíritu de Dios tuvo parte en la creación, como parte de la Trinidad, pero específicamente se menciona en Génesis 1:2 porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego Génesis 2:7 donde específicamente dice que Dios sopló aliento o espíritu en el hombre y le dio vida, y Job 33:4 donde habla que tu espíritu me formó. Así que ahí se hablan de estas características y se ve la manera como se utiliza esta terminología. Pero luego tenemos otras porciones de la Biblia, y como dije, en los libros de textos recomendados para esta clase encontramos muchos ejemplos más, pero déjeme mencionar aquí algunos pocos. En 1 Corintios 5:3, por ejemplo, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí habla de su presencia, que puede ser como en cuerpo, pero también puede ser en espíritu. 1 Corintios 6:20, famoso pasaje acerca de que todo nuestro ser le pertenece a Dios y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Mas temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Marcos 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Y 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces hay una dualidad del uso de estos términos, alma y espíritu, para referirse a lo mismo. Por ejemplo, todo el capítulo 8 de Romanos está hablando, haciendo la comparación de andar en el espíritu o andar en la carne, y por supuesto se relaciona eso con el alma renovada, la vida del cristiano, la vida de la persona nacida de nuevo se va renovando hasta convertirse en un hombre espiritual, mientras que el hombre carnal se refiere al hombre viejo, al hombre anterior. Pero es el alma la que crece, madura y que va dando los frutos del espíritu. Entonces hay muchos pasajes que hacen esta comparación, y a veces sin ninguna distinción entre alma y espíritu. Pero hay otros términos también que se mencionan en la Biblia que se pueden referir a esta parte inmaterial del hombre, y que no necesariamente ni es el espíritu ni es el alma, sino que se habla como el corazón, la médula, la parte fundamental de la vida del hombre, y una de esas es corazón, porque Proverbios 4, por ejemplo, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchos otros pasajes, pero vamos a ver aquí algunos pasajes donde hablan del corazón como esta parte inmaterial del ser humano. 1 Corintios 2:9, por ejemplo:
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otro pasaje, Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es una referencia a esa parte inmaterial del hombre que lo lleva cautivo a pecar. Otro pasaje, Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se habla del corazón endurecido, corazones de piedra. En Jeremías Dios promete darles un corazón de carne. En Éxodo 7, 22 y 23 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. El corazón del hombre se endurece, se cauteriza. Pero a veces se habla de la conciencia también que se cauteriza, o la mente. Y este es el siguiente término que vamos a analizar. Mente viene de proneo, nous y sunices en griego, y todo significa prácticamente lo mismo. Como en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De modo que, volviendo un poquito a lo del corazón, aunque sabemos que el corazón, que es el órgano vital que produce o hace que circule la sangre por todo el cuerpo, y sabemos por la misma Biblia también que la vida de la carne en la sangre está, y que por lo tanto el corazón tiene una función vital en la existencia del hombre. Por esa razón se relaciona al corazón con la parte fundamental del ser, y por eso se pueda confundir el corazón con alma o espíritu. Y por último, otro término que se utiliza en relación a la vida espiritual o carnal del hombre es la palabra carne, que en griego es sarx. En Gálatas 5:17, por ejemplo, pasaje bien conocido, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, la carne es la referencia a la naturaleza que heredamos de Adán, del pecado. Es lo que nos lleva cautivo. Es a lo que se refiere Pablo en Romanos 7, que el bien que decía él, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y veo que hay una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí está una prueba de esta lucha constante que existe en la vida del cristiano de vencer lo espiritual, o vencer, perdón, lo carnal, lo material con lo espiritual. Es una lucha interna que se lleva a cabo todos los días. Y mucho más hay que hablar de eso, pero vamos adelante. Bien, hablando de la parte inmaterial del hombre, el famoso filósofo Immanuel Kant, él
distinguió que en la parte inmaterial del hombre había intelecto, sensibilidad y voluntad. Y algunos añaden que además de eso tenemos conciencia. Y este es el área en donde incluso algunos teólogos han insistido en que es en donde realmente tenemos la semejanza con Dios. No necesariamente en cuanto a las partes espíritu, alma y cuerpo. La semejanza no es de ese tipo, sino más bien en cuanto a la actividad psicológica, y no me refiero al título, al uso de la palabra en forma como los filósofos griegos la utilizan, la psicología, sino en la parte espiritual, la parte inmaterial del hombre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque somos seres pensantes, tenemos intelecto, pero también porque tenemos sensibilidad, sentimientos, como Dios ama, como Dios aborrece. Y sí, Dios aborrece, por ejemplo, el pecado y el pecador también, aunque hay quienes quieren hacer la diferencia que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, la Biblia claramente dice que Dios está enojado y aborrece a los que se desvían y a los que pecan. Pero, claro, nosotros entendemos que Dios aún puede, detrás de todo eso, seguir amando al pecador. Pero volviendo a nuestro tema, también Dios nos hizo a su imagen y semejanza en el sentido de que nos dio la capacidad de decidir por nosotros mismos. Esto se llama voluntad o libre albedrío. Y en eso nos asemejamos a Dios. Dios nos hizo seres con capacidad de decidir si queremos o no andar en sus caminos o si nos vamos a rebelar contra Él. Y por eso tenemos muchísimos pasajes en la Biblia donde se presenta la opción, la disyuntiva al hombre. Como en Josué 24, donde dice: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Deuteronomio 30, donde dice la palabra de Dios: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escoged pues la vida, escoged el camino de la vida, no el camino de la muerte. Y muchos otros pasajes así. Pero estas afinaciones, esas distinciones más afinadas, fueron elaboradas o definidas o delineadas por Immanuel Kant. Y ya hablamos un poquito también de la conciencia. La conciencia, y eso es un estudio fabuloso que uno puede hacer. Hay conciencia cauterizada, hay conciencia sin acusación. La conciencia es lo que nos acusa o nos defiende delante de Dios. La conciencia se corrompe también. En fin, es un estudio muy amplio y muy fascinante que les recomiendo que hagan. Pero esto es añadido a los otros elementos que ya mencioné de Immanuel Kant. Bien, ahora vamos a hablar acerca ya de las teorías de la creación de la parte inmaterial del hombre. Ya hablamos de las posiciones de dicotomía o tricotomía. Pero aún la manera como estas partes, el espíritu y el alma, llegan a vivir o a existir, pues hay varias teorías. Primero, la teoría que vamos a mencionar es la de la preexistencia. Esta teoría enseña que todas las almas fueron creadas antes de que el hombre ni siquiera fuera creado. Y hay varios argumentos que utilizan para ello. Por ejemplo, ellos creen que
una vez que Dios terminó de crear todo, ya Dios no crea nada más. Al final de Génesis 1, donde dice que vio Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y que después del sexto día que descansó Dios, después de haber hecho finalmente al hombre, ya no ha habido más creación. Pero esto en realidad es una idea fundamentada en el paganismo, en religiones orientales, en donde se habla de entes, de seres incorpóreos que han existido y que existen realmente todavía en el ambiente etéreo, y que esos entes, esas almas que andan rondando por el mundo inmaterial, necesitan un cuerpo donde vivir. Y hay diferentes religiones que los interpretan de diferentes maneras. Los hindús, por ejemplo, por eso no comen res o no matan las vacas, porque creen que estos pueden ser encarnación de los mismos entes de sus antepasados que ahora han reencarnado, o que pueden incluso ser habitados por nuevos entes, ¿verdad? Y que por lo tanto no los deben de matar. Orígenes, este famoso padre de la iglesia de Alejandría, muy controversial, ¿verdad? En muchas otras áreas, pues también en esta área es controversial, porque él trató de utilizar la Biblia para tratar de demostrar o de corroborar esta enseñanza filosófica de la existencia eterna de las almas antes de la creación del mundo. Pero es una idea pagana, y en esto, en nuestra opinión, pues Orígenes también erró bastante. Luego están otros que son de la posición de que el alma es creada al momento de la creación del ser humano. Y esto va más de acuerdo con lo que nosotros creemos, porque como ya vimos en Génesis 2.7, dice la Biblia que cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, el hombre llegó a ser un alma viviente. De modo que creemos que Dios bien tiene el poder de, al momento de infundir aliento de vida en un nuevo ser creado, concebido biológicamente en el vientre de una madre, Dios tiene allí mismo la capacidad de poder darle un alma a ese nuevo ser. Un alma que, por cierto, es inmortal, porque una vez que el alma existe, pues no muere, va a vivir eternamente o en el cielo o en el infierno. Pero esta es la posición de la gran mayoría de los cristianos a través de los siglos. Es la posición tradicional histórica, y es la posición defendida por el teólogo Hodge en su libro de teología sistemática, y lo menciona nuestro autor Louis Sperry Chafer en las páginas 596 a 598 de nuestro libro de texto. La otra teoría es conocida como el generacionismo. También se conoce como traducionismo. Y en lo que consiste esta teoría es que cuando los padres humanos dan vida a un hijo, o se unen para procrear y dar vida a sus hijos, que ellos no solamente le están comunicando la vida física, sino que en ese
que ellos también están transmitiendo el alma, pero que esa alma fue creada al principio de la creación de Dios, muy parecido a lo de la preexistencia. Y hay teólogos ortodoxos que defienden esta posición. Uno de ellos es Shedd, que también es mencionado por Louis Sperry Chafer en nuestro libro Teología Sistemática en las páginas 598 a las 601. Shedd, y necesitan ver los argumentos que él utiliza. Utiliza precisamente también el argumento de que, bueno, cuando Dios terminó de crear todo, pues ahí creó todas las almas que iban a venir después. Pero como ya vimos, esta posición, aunque propuesta por Shedd en una forma más bíblica, no obstante, corre el riesgo de ser confundida y desviada por la otra teoría de la preexistencia de las almas. Esta posición también favorece y es defendida por los católicos romanos, por ejemplo, en el dogma católico de la Inmaculada Concepción de María. O sea, ya que ellos piensan que Jesús pudo haber nacido en forma inmaculada, o sea, sin mancha, sin pecado, bueno, ellos se ven, por así decirlo, forzados a creer que no solamente Jesús tuvo que haber nacido sin pecado, pero para que Jesús pudiera haber nacido sin pecado, María también tenía que haber nacido sin pecado. Y si María, la madre de Jesús, fue concebida en forma inmaculada, entonces demanda que todas las madres antecesoras de María debieron ser también concebidas en forma inmaculada. Mucho cuidado, porque esta doctrina es una doctrina católica. Y cuando ellos hablan de la concepción inmaculada, no se refieren a lo mismo que nosotros creemos cuando creemos que Jesús nació en forma virginal. Y cuando ellos hablan del nacimiento virginal o de la concepción inmaculada, para ellos es otra doctrina que va contra las Escrituras, porque la Biblia dice que no hay hombre sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Si estas madres, ancestras anteriores a María, fueron concebidas sin pecado, quiere decir que no pudieron pecar, porque de lo contrario, la siguiente en la lista que naciera, que viene en la línea genealógica de Jesús y de María, tuvieron que haber pecado, y para que no pecaran tenían que haber sido concebidas en forma inmaculada. Entonces contradice lo que la Biblia dice: no hay alma en la tierra, hombre, que haga bien y nunca peque, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, entonces esa es la teoría del generacionismo o traduccionismo, que se traduce, se va transmitiendo el alma y el cuerpo de padres a hijos. Bien, la próxima clase vamos a comenzar a hablar ya de la caída del hombre. Pero solamente a manera de introducción para esa clase necesitamos hablar un poquito aquí del estado de inocencia del hombre. Entonces vamos a puntualizar solamente este aspecto, no vamos a entrar en el área del pecado todavía, la caída del hombre, pero el estado de conciencia, el estado cuando el hombre fue creado y fue creado sin pecado, antes de la caída. Primero vemos en este asunto de la creación, como ya estudiamos la clase pasada, que Dios creó una sola raza. Si nosotros aceptáramos la teoría de la evolución, tendríamos que aceptar que a través de las épocas de la evolución ha habido humanoides, ha habido otras razas derivadas o del chango, del hombre, o una variación o un
eslabón entre la cadena de chango a hombre, en que están todavía en una etapa de evolución y de que por lo tanto no han llegado a una evolución, una madurez o perfección como la tiene ahora el Homo sapiens, y que por lo tanto pues no hay una manera de enfocarse o localizar en qué estado espiritual se encuentra ese género, esa raza en particular. Y por esta y otras razones que ya hablamos, no podemos aceptar esta teoría de la evolución, porque el hombre no vino a desarrollarse paulatinamente a través de millones de años hasta llegar a ser lo que es, porque entonces no hubo realmente un evento en donde hubo un solo representante de la raza humana que cayó en pecado, que primeramente que fue creado sin pecado, pero que luego cayó en pecado, y que por lo tanto todo el evangelio se derrumba, porque si no hubo caída, entonces ¿para qué tuvo que venir Cristo? Como dijimos en la clase anterior, en Romanos 5, dice que así como por un hombre entró el pecado en el mundo, así también por causa de un hombre tuvo que venir la salvación. Es el Señor Jesucristo. Y así como en el primer Adán todos mueren, en el postrer Adán todos seremos vivificados. Entonces, si creemos en la evolución, entonces tenemos que creer que hay diferentes etapas, especies, formas de la raza humana, y que por lo tanto no todos están en el mismo paso, en la misma etapa de evolución en cuanto a lo espiritual, y por lo tanto algunos son más propensos, tienen más capacidad de pecar o no, lo cual por supuesto a los evolucionistas no les preocupa absolutamente para nada, pero para nosotros eso crea un problema bien grande. Por lo tanto tenemos que volver a lo que la Biblia dice y enseña, ¿verdad? Que todos los animales, las plantas y todo fue creado según su género, según su especie. Y tal es el caso con el hombre. Y esto es importante porque mira cómo dice Génesis 5, 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces Dios hizo al hombre según su semejanza, y fue hombre desde la primera vez, fue tal como lo conocemos ahora, pero no solamente hombre en cuanto al género masculino, sino género masculino y femenino, porque recuerde el siguiente versículo, Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Note que dice, llamó el nombre de ellos el día en que fueron creados. Y ya hablamos de por qué le puso Adán, porque de la tierra fue tomado. Pero aquí hace referencia claramente al hombre y a la mujer, a la raza humana. Fue hecha una sola raza. No hay variedad, no hay evolución, no hay etapas de progresión, para nada. Es una sola raza. Y debido a eso también encontramos descrito en la Biblia que hubo un orden en la creación, y en base incluso a ese orden es que Dios establece el orden en la familia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. De modo que hasta en el relato bíblico de Génesis encontramos el fundamento de la sociedad moderna y la razón de que la sociedad moderna no funciona y el matrimonio y la familia está en crisis, porque estamos ignorando, estamos echando a un lado, estamos echando por tierra
el fundamento de la familia, el orden mismo que Dios estableció. Y ahí mismo en 1 Corintios 11 establece un orden, que Cristo es la cabeza y luego el varón es la cabeza de la mujer y la mujer es sujeta a la voluntad de su marido, y todo hay un orden en el universo entero. Y volvemos a nuestro pasaje, Génesis 2:7, ¿verdad? Porque ahí dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De modo que hubo un orden, hubo una sola raza, y por lo tanto todo ser humano, todo hombre, toda mujer está constituido de la misma manera. Bueno, terminamos simplemente señalando lo siguiente. Hay diferentes teorías en cuanto al estado original del hombre. Como ya dije, aquellos que creen en la evolución teísta, en las que creen que Adán solamente fue una manera genérica de referirse a la raza humana, pero que realmente no hubo un hombre Adán. Y por supuesto, pues entonces estas personas pues tienen que rechazar todo el relato de Génesis 3 de la caída del hombre y todo lo que en el resto de la Biblia viene hablando en relación a la caída del hombre. Entonces estas personas creen que, bueno, uno es un mito. Esa es una de las posiciones. La otra posición es que es algo alegórico. ¿Verdad? Aquí me alteré o cambié un poco el orden. Pero hay quienes simplemente creen que el relato de la creación en Génesis 1 es un cuento, es un mito. Y hay incluso quienes creen que quien sea que haya sido que escribió el libro de Génesis se lo copió, porque hay escritos antiguos en los persas, en los babilonios, con relatos de la creación, y que por lo tanto de ahí se copió quien quiera que haya sido quien escribió Génesis. Luego está la interpretación alegórica, que es la que acabo de describir. Y por último, pues los que creemos que el relato bíblico es literal y que se debe de tomar en serio, y que no hay razón, como ya discutimos en la primera clase, para rechazar la interpretación literal de 6 días literales de razas y especies específicas que fueron creados según su género, y que por lo tanto sí hubo un hombre, sí hubo una mujer que fueron tentados en el huerto del Edén, y que por su caída fue necesario que viniera otro hombre nacido de mujer para redimir la humanidad entera, y que ese hombre es el Señor Jesucristo, y que gracias a Él, ahora nosotros quienes aceptamos el sacrificio de Él en la cruz por nuestros pecados y nos arrepentimos y nacemos de nuevo, entonces ahora nosotros somos coherederos con Él. Dios es nuestro Padre, el Espíritu Santo es nuestro Consolador, y Cristo Jesús nuestro hermano mayor. Estamos salvos, somos salvos, y cuando muramos y nuestra alma viva eternamente, estará en la gloria con el Señor por toda la eternidad. Compartamos pues estas grandes verdades, hermanos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.